No. Muy buenas tardes, amigos y amigas de la firma Sánchez Aguilar Esquer y compañía SAE CIA, como nos conocen comúnmente. Nos da un gusto el que podamos reiniciar nuestros acostumbrados webinars mensuales aquí de la firma sobre diferentes temas que ustedes mismos nos solicitan eh, a lo largo del año, que estemos dándoles a conocer, aclarando, haciendo presentaciones con los distintos tópicos fiscales que siempre el gobierno federal, el gobierno estatal, pues están haciendo modificaciones y ajustes en las leyes, y que pues son importantes que ustedes conozcan y tengan claro su ejecución y poder cumplir con las empresas con el debido eh, cumplimiento de las obligaciones que surgen a través de estas disposiciones que a lo largo del año se van publicando. Eh, Recuerden ustedes, en diciembre me tocó despedirles y desearles, despedir el año y desearles un buen año 2025, el cual ahora nos toca dar inicio o reiniciar estos webinars 2025 con un tema. Pues seguramente ustedes, varios de ustedes nos lo solicitaron, que es el tema de la reforma judicial y sobre todo las implicaciones que pudieran tener o que puede tener a las empresas, ¿no? Que ustedes pues participan o son asesores de varias de ellas. Es un tema que desde septiembre que entró la legislatura del año pasado, fue un tema donde han surgido varias preguntas. Dos de ellas que quiero compartir con ustedes primero es la reforma judicial. ¿Cuál es efectivamente la reforma judicial y qué es lo que falta de la reforma judicial? Y segundo es, ¿qué afectaciones vamos a tener las empresas? Entonces, hemos escuchado muchos boletines, muchas columnas de medios, muchos comentarios de asesores, especialistas en radio, televisión, y pues qué mejor, ¿no? Qué mejor que podamos nosotros, con un especialista en la materia judicial aquí en la firma, en el que nos puedan aclarar, pues, primero darnos una explicación muy clara de la reforma judicial, en qué ha consistido, y segundo es qué afectaciones pudieran tener con las empresas, ¿no? Hay que estar preparados para eso. Entonces, pues no me queda más que agradecerles su participación, darles nuevamente la bienvenida a estos webinars de la firma Sánchez Aguilar Esquer, que estaremos dando cada mes, como es costumbre, desde el tiempo de la pandemia que empezamos a presentarlos. Así que iniciamos con esta con esta presentación. Primero, las instrucciones, ya saben ustedes. Les comparto las instrucciones que voy a empezar a salir de preguntas. ¿Qué le pongo? No puedo hacerlo. Ahí está. Las recomendaciones primero, ¿no? De que ustedes ya están también muy familiarizados con ellas, en el que pues se recomienda usar audífonos para tener un mejor audio en la presentación del webinar. Pues todos ustedes están en silencio, solamente está el micrófono del expositor. Este, el, el, el expositor es el único que puede hacer las modificaciones y compartir la presentación de su exposición. Y tenemos un moderador de la sesión que está leyendo aquellas dudas o comentarios que estén haciendo ustedes directamente a través de la plataforma de Zoom, para que ya sea que pueda contestarles inmediatamente cuando lo estén formulando, dependiendo de la información que estén solicitando, o bien que al expositor habrá un momento de preguntas y respuestas al final de la presentación para contestar todas y responder a ustedes todas sus dudas. Es importante siempre recordar el tema de que estos webinars
que impartimos aquí en Sánchez Aguilar Esquer, pueden ustedes obtener una constancia, que son las constancias de contadores públicos, que puede ser muy útil para obtener y seguir obteniendo puntos para la certificación anual que se tiene, ¿no? También la constancia Zoom de su participación, ¿no? Bueno, también anunciarles, también para que lo programen, ya lo tengan ahí en su calendario, el próximo 26 de febrero, un tema que también nos han sido muy solicitado por parte de varios de los clientes, qué es lo que está pasando con la fiscalización del PLD, ¿no? De la ley antilavado, que va a ser impartida por el licenciado Rubén Ortiz Ayón. Ya saben ustedes que es el especialista aquí en la firma en este tema, así que seguramente será de mucha utilidad para todos ustedes. Ha sido, a ustedes seguramente ya les ha tocado algunas notificaciones, sanciones que está llevando a cabo el SAT sobre esta materia. Así que es un tema muy actualizado y que seguramente será de mucha utilidad para todos ustedes. 26 de febrero, ¿no? A la hora acostumbrada, 5 p.m., hora Pacífico. Bien, pues entramos en la materia. El licenciado va a ser impartido por el licenciado Jesús Adrián Anguiano Hernández, quien es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California. Fue integrante del Poder Judicial de la Federación en el primer tribunal colegiado de 15º Circuito en Mexicali, Baja California, de noviembre del 2000 a septiembre del 2005. Tiene una especialidad en Derecho de Amparo en el tema de formalización y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación por el Instituto de la Judicatura Federal. Y pues es abogado litigante en materia administrativa, fiscal y amparo en la firma Sánchez Aguilar Esquer desde 2005. Así que pues tiene toda la especialidad y conocimiento, experiencia y conocimientos en la materia. Así que los dejo para que hagan la presentación de este webinar. Y como siempre, estar a sus órdenes en la firma, nuestras oficinas en la ciudad de Mexicali, en la ciudad de Tijuana, que los podemos atender y con nuestras redes sociales que siempre ya ustedes conocen y nos pueden seguir en cada una de ellas. Muchas gracias. Buenas tardes. Como comentó el contador, les voy a platicar en esta plática la reforma judicial y sus implicaciones en las empresas. Voy a hacer un breve resumen de lo que aconteció desde que se dio la iniciativa de esta reforma al Poder Judicial. Es una reforma que se da a la Constitución y el estatus actual en que se encuentra y al final pues las implicaciones que esta reforma ha generado a las empresas o las implicaciones que pueden generar hacia las empresas. Eh,
Como todos saben, esta reforma judicial es una reforma a la Constitución, es una reforma blindada, que un poquito más adelante les voy a explicar por qué. Es una reforma que lo vemos como, lo veo como una revancha que se da, que viene desde la administración pasada de la administración del gobierno federal y que en las elecciones que se dieron en junio del 2024 y con los resultados de esas elecciones, bueno, todo se dio para que se pudiera presentar nuevamente esta reforma, bueno, la iniciativa y al final la aprobación de esta reforma judicial, ¿no? Sí, con la mayoría en las cámaras, el gobierno federal presenta la iniciativa, fue aprobada y ya fue publicada en septiembre del 2024, ¿no? Y entró en vigor a partir del día siguiente, ¿no? Esta reforma judicial viene o trae como consecuencias algunas modificaciones a lo que conocemos como el Poder Judicial, ¿sí? Se crean nuevos organismos y sobre todo, y lo que todos escuchamos es que se establece el mecanismo para nombrar jueces, magistrados, ministros, de forma, por votación, ¿no? Votación popular. Quiero empezar, a comentarles antes de entrar al tema de fondo. Eh, eh, y como bien dice aquí esta filmina, pensamiento crítico, ¿no? Y todos hemos escuchado mucha información sobre la reforma judicial. Hay información pues que está distorsionada, hay otra información que es exagerada y vemos pues que existen dos bandos, ¿no? Dos bandos o dos grupos que generan mucha información sobre el tema, generaron y siguen generando mucha información sobre el tema, ¿no? El bando pues del gobierno federal o del partido en el poder, quienes para ellos esta reforma era necesaria, era necesario un cambio al Poder Judicial, según esta reforma tiene un sesgo para eliminar el nepotismo y la corrupción que tiene el Poder Judicial o que tenía el Poder Judicial, según lo que dicen. Y el otro tema importante y que siempre resaltaban era de que la población tenía el derecho de votar a sus jueces y magistrados. Básicamente, esos eran los dos argumentos centrales que utilizó el gobierno para impulsar esta reforma, ¿no? Y quienes estaban en contra de esta reforma o quienes no apoyaron esta reforma y que pues obviamente se trató de los partidos de oposición, pues argumentaban que esta reforma iba más allá de las funciones las funciones del Poder Legislativo y que trastocaban los derechos sobre los poderes, ¿no? Sobre la autonomía de los poderes, ¿sí? Que el poder legislativo trastocaba al poder judicial y que por esa razón no era viable esta reforma. Otro de los argumentos era pues que ya iba a haber injerencia en las decisiones de los jueces y magistrados respecto a las resoluciones que pudieran resolver, ¿no? Así como esa información que nos llenaron de esa información, pues nosotros consideramos que para tener un razonamiento y para poder tener un criterio propio, pues hay que analizar las fuentes y ver las fuentes objetivas, ¿no? Objetivas sobre el tema, porque tanto por internet, en los medios electrónicos, pues se han dicho muchas cosas que muchas de las veces no son ciertas, ¿no? ¿Sí? Y como un ejemplo de esto, pues tenemos, por ejemplo, la reforma que se dio a la Constitución de la Ciudad de México respecto a la propiedad privada. Mucho se habló también sobre el tema y pues los que estaban en contra pues decían, no, es que ya se acabó la propiedad privada. Sin embargo, lo que decía esa reforma y
lo que ya está funcionando sobre esa reforma es el contenido del concepto de propiedad privada y que debe prevalecer el interés público sobre el interés privado y que son situaciones que esos ya estaban, inclusive están en leyes secundarias donde se establece que cualquier propiedad privada que tenga un interés público debe prevalecer este sobre el interés privado, ¿no? O sea, y un claro ejemplo, pues se tratan las expropiaciones, que eso ya siempre ha sucedido, ¿no? Este, sobre las expropiaciones de los bienes, donde debe prevalecer una obra pública sobre un interés particular, ¿no? ¿Cuál es el estatus de la reforma judicial? Lo que hay ahorita en la reforma judicial, como les comenté al inicio, esta reforma fue aprobada en septiembre del 2024, aprovechando la coyuntura de las elecciones del 2024 de junio, donde se otorga la mayoría a la Cámara de Diputados del partido en cargo del gobierno y donde se establecen las bases para poder impulsar esta reforma y que al final fuera aprobada, ¿no? Esta reforma, lo más trascendente de esta reforma es que, y que todo el mundo sabe y todo el mundo se habla, es que ahora los funcionarios, los ministros, jueces y magistrados serán nombrados a través de elección popular, ¿sí? Una vez aprobado esto, como les comenté, que fue aprobado ya, publicado incluso en septiembre del 24, lo que siguió fue establecer y crear esas reformas a las leyes secundarias. Esas leyes secundarias es la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Carrera Judicial. Estas tres normas, que son las leyes secundarias, son la base y es el mecanismo para que funcione el Poder Judicial, ¿no? En términos generales, ¿no? Posteriormente, una vez ya reformado, que ya están bien reformadas esas leyes secundarias que fueron publicadas también y que ya entraron en vigor, está el tema de la tómbola. ¿Qué es la tómbola? Bueno, es parte de esa reforma que se hizo al Poder Judicial. Se estableció los mecanismos para llevar a cabo esas elecciones de jueces, ministros y magistrados, donde se estableció un mecanismo de selección a través de una tómbola. Todos vimos en los medios cómo llevaron a cabo en octubre del año pasado la tómbola para establecer, para nombrar a los y hacer una selección de los jueces y magistrados que van a dejar de tener ese cargo a partir de junio de este año. Hicieron en esa tómbola, se nombraron 850 jueces magistrados que van a ser la primera etapa de jueces y magistrados que van a dejar de funcionar o que van a fungir como jueces y magistrados para pasar a las elecciones de los nuevos jueces y magistrados que serán votados a partir de una votación extraordinaria en junio del año que entra, ¿no? De este año, perdón. La selección de esos jueces y magistrados ya está establecida para junio de este año, donde se van a nombrar 850 jueces y magistrados. En Baja California serían 47 juzgadores los que nombrarían y una segunda etapa que ya está programada para 2027, ¿no? Donde van a culminar con los nombramientos de los jueces magistrados de todo el Poder Judicial, ¿no? ¿Qué ha sucedido con esta reforma? ¿Qué ha habido? ¿Qué se ha promovido? Bueno, tenemos que, como también fue de mucho conocimiento y de mucha especulación, información, eh, a raíz de que se
aprobó la reforma y que se publicó y que ha seguido caminando este proceso de selección de jueces y magistrados, se han generado varios amparos que se han promovido. Los primeros de ellos amparos fueron antes incluso de que se aprobara la reforma al Poder Judicial. Esos amparos, en algunos de los casos, fueron otorgadas suspensiones para efectos de que no se continuara con el proceso legislativo de la reforma. Eh, Situación pues que generó mucha certidumbre y que el poder federal, el gobierno federal, hizo caso omiso de esas suspensiones bajo el argumento de que esos juicios de amparo eran improcedentes. En la ley de amparo, una de las causales de improcedencia para promover un juicio de amparo o para declarar improcedente un juicio de amparo es es que no pueden impugnarse reformas constitucionales. Por eso le decía al inicio, pues que era una reforma blindada, ¿no? Bajo ese argumento, el Poder Federal determinó que esas suspensiones no deberían ser acatadas. Esas suspensiones provisionales otorgadas por los jueces no deberían de ser acatadas, ya que esos juicios eran improcedentes, lo cual pues hubo varios comentarios, varias controversias sobre el tema, ya que el juicio de amparo, para los que conocen el juicio de amparo y solicitan una suspensión, son dos situaciones o dos procesos que van de la par, pero son diferentes. En alguno de los casos o de los amparos promovidos que otorgan suspensiones, en la mayoría de los casos deben ser suspensiones acatadas por las autoridades, situación que no pasó, no sucedió en el caso, ¿no? Esas suspensiones, el gobierno federal estimó que no deberían ser acatadas y continuaron con el proceso legislativo, ¿sí? Una vez aprobado el proceso legislativo, volvieron a surgir otros amparos en contra de la publicación del Diario Oficial de la Federación de la reforma ya aprobada del Poder Judicial, y que tampoco hizo caso la autoridad para acatar esas órdenes y no le importó. Publicaron la reforma, ¿no? Son órdenes de Poder Judicial que entraron en conflicto el Poder Judicial con el Poder Legislativo y, y la verdad es que en ninguno de los casos hizo caso el poder Legislativo, ¿no? Situación que a mi juicio tuvo que haber hecho caso de esas suspensiones y haber detenido los procesos en tanto se resolviera el fondo de los juicios. Sin embargo, pues obviamente las autoridades federales lo que argumentaban es que esos juicios al final iban a ser sobreseídos o anulados por ser improcedentes, ¿no? También los partidos políticos promovieron las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales en contra de esa iniciativa de esa reforma, las cuales fueron resueltos por la Corte y por mayoría de votos declararon que eran improcedentes esas controversias, ¿no? Por lo tanto, esas controversias ya están definitivas, ya ni siquiera entraron al fondo del asunto, ¿no? En relación a los amparos promovidos, aún todavía no se resuelven, sin embargo, pues la expectativa de que salgan favorables es prácticamente nula, ¿no? Posteriormente, encaminada la reforma judicial, los jueces magistrados promovieron sus propios amparos individuales como particulares, argumentando derechos adquiridos, derechos laborales como funcionarios, trabajadores del Poder Judicial. Esos juicios de amparo aún siguen vigentes, no están resueltos y sí consideramos que puedan tener en algunos temas sentido favorable a las resoluciones, ¿no? Sobre todo sobre aquellos derechos que ya fueron adquiridos, ¿no? Y que vienen discutiendo temas de pensiones, temas de ahorros, temas relacionados con los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, ¿no? ¿Qué sigue? Una vez agotados estas instancias
que son los juicios de amparo, las controversias constitucionales o las acciones de inconstitucional, está el tema de promover instancias internacionales, que es a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo malo de esto es que esos fallos no son obligatorios, aun cuando esta Corte Interamericana es ilegal, es inconstitucional esa reforma al Poder Judicial. Lo cierto es de que esas reformas no tienen los alcances obligatorios para que puedan ser obligados al gobierno federal a acatar esas resoluciones interamericanas, esas resoluciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Eh, lo único, los efectos que puedan generar esas resoluciones, pues es responsabilidades internacionales, y un impacto de repercusión internacional, sanciones morales y políticas, aspectos de inestabilidad interna que son consecuencias de cómo nos puedan ver fuera del país, y también pues presiones internacionales respecto al Poder Judicial, ¿no? El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ese tribunal, la buena noticia es de que no es parte del Poder Judicial, y ese tribunal no fue tocado con la reforma del Poder Judicial. Lo bueno de esto es que el Poder Judicial, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es el tribunal que resuelve todos los casos, todos los asuntos promovidos por los particulares en contra de las autoridades, en contra de las autoridades fiscales, administrativas, que vienen a resolver temas de auditorías, de revisiones, cualquier tema relacionado con los particulares, empresarios, comerciantes, todo relacionado con Hacienda. Eh, el juicio procedente es el juicio de nulidad. Este juicio de nulidad lo ve y lo conoce y lo resuelve el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que sigue intacto. No fue tocado por la reforma del Poder Judicial. Siguen siendo los mismos magistrados, los mismos funcionarios. Y este tribunal también es un tribunal especializado en la materia, lo cual nos da la confianza de que las resoluciones que resuelva este tribunal puedan ser resoluciones acorde a derecho, ¿sí? Y que no tengan un sesgo político o a favor del gobierno, de las autoridades administrativas o fiscales, ¿no? Esa es la ventaja de esto. El Tribunal de Disciplina Judicial. Este Tribunal de Disciplina Judicial forma parte de la reforma judicial. Crean este Tribunal de Disciplina Judicial que viene a sustituir al Consejo de la Judicatura. Este tribunal tiene básicamente dos funciones. Una es llevar los procesos de responsabilidad de funcionarios judiciales, y otra función es realizar los presupuestos del Poder Judicial. Este Tribunal de Disciplina Judicial lo integran 5 magistrados que durarán en su cargo 6 años, y está integrado y propuestos esos 5 magistrados, uno por el Poder Ejecutivo, otro magistrado por el Poder Legislativo y 3 magistrados por el Poder Judicial. Este tribunal lo que hace, y como les comento, viene a sustituir al Consejo de la Judicatura. Hicieron mucho hincapié en este Tribunal de Disciplina Judicial, en la reforma, que es el tribunal que se encargará de acabar con la corrupción y el nepotismo. Sin embargo, pues esas funciones estaban destinadas, o ya estaban a cargo del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura era el órgano encargado de resolver y de revisar y resolver esas situaciones, pero ahora lo será el Tribunal de Disciplina Judicial, ¿no?
El papel de las entidades federativas. Como todos saben, a raíz de que ya salió ah, publicada la reforma y está vigente la reforma judicial, los estados, el total de los estados del país también hicieron suya esta reforma y en todos los estados aprobaron ya la reforma al Poder Judicial. Lo que implica es que también en los estados va a haber eh, van a hacer cambios, van a sustituir los magistrados, jueces y magistrados de los estados, del Poder Judicial estatal, para nombrar a través de votaciones públicas a los nuevos magistrados y jueces del Poder Judicial del estado, ¿no? Lo que se rumora es que pues, estos jueces y magistrados de los estados pues, van a brincar a formar parte de los magistrados que serán convocados para votaciones en los elecciones de jueces y magistrados federales, ¿sí? Y que pues va a tener mano ahí el partido oficialista, ¿no? Para que sean nombrados, ¿no? Que eso va a pasar, o esas elecciones también de los estados serán a la par, al mismo tiempo que las elecciones federales de jueces y magistrados en junio del 2025. Este tema de prisión preventiva oficiosa fue una reforma que no formó parte de la reforma del Poder Judicial. Sin embargo, consideramos que es una reforma pues, que poco se habló y que es una reforma, a nuestro juicio, muy importante que se dio, ¿sí? Y que hay que tomar en cuenta, ¿no? Originalmente, la prisión preventiva oficiosa se presentó la iniciativa donde incluía tres delitos fiscales para que se estableciera al considerarse que se daba el supuesto del delito de contrabando o del otro delito fiscal, cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales o defraudación fiscal, que originalmente así estaba la propuesta, generaba oficiosamente la prisión preventiva, ¿no? Es decir, que mientras se llevara el proceso, pues la persona que fuera denunciada bajo estos tres supuestos, estos tres delitos, iba a estar en prisión preventiva, ¿no? Al final, lo que sucedió fue que aprobaron la prisión preventiva oficiosa sobre dos delitos fiscales, que fue contrabando, que está definido en el Código Fiscal como extraer o introducir mercancías del país omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias. Este es un delito muy grave, o que es una reforma respecto a este delito, consideramos que es de las más graves o vemos como delicada, ¿sí? Al considerar que el solo hecho de considerar que puede generarse este delito, puedes alcanzar una prisión preventiva oficiosa, ¿no? El contrabando. Y el otro delito es cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. La verdad es que esta redacción de este delito no encuadra en el supuesto, ¿sí? No hay un delito sobre comprobantes fiscales falsos, ¿no? Sí. ¿Qué vemos, qué hemos visto sobre las implicaciones o sobre los comentarios que nos han hecho los empresarios respecto a esta reforma judicial? Lo que nos han comentado y lo que hemos visto con algunos empresarios, comerciantes, es que pues de entrada les causa un poco de desconfianza lo que vaya a suceder con el Poder Judicial y las resoluciones que puedan emitir estas resoluciones o estos juicios que puedan promoverse y que vayan a resolverse a favor siempre de la autoridad o del poder o del gobierno federal, ¿no? Y la sensibilidad de estas empresas, bueno, hemos escuchado como que en algunos de los casos, que van a tener un plan B, que van a invertir sus ingresos en España o en otros países, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Hay otros clientes que comentan, pues, que
van a crear esas maquilas mexicanas para poder tener inversiones en otros países. Clientes que mandarían sus recursos a Estados Unidos para tenerlos más seguros y no en México. También hemos escuchado que, pues, que ya todos los juicios en contra del fisco se van a perder, que ya no va a haber resoluciones parciales en los juicios y que pues ya los más fatalistas es que ya nos convertimos en Venezuela, ¿no? Y que van a expropiar todos los bienes de los empresarios, ¿no? Pues la verdad, son comentarios que sí hemos escuchado y que creemos que no son comentarios, creemos, todavía muy apresurados sobre lo que vaya a pasar con la aplicación de la reforma judicial. ¿Sí? Como conclusiones, a lo que he estado comentando sobre la reforma judicial y las implicaciones con las empresas. Este, pues damos 5 recomendaciones. Consideramos que pues no hay que tomar decisiones adelantadas sobre el rumbo del destino de las empresas respecto a la reforma judicial, ¿sí? Los juicios fiscales seguirán iguales, o sea, los juicios de nulidad, juicios de amparo que se puedan promover, eso no ha cambiado. Todo el proceso de impugnación a través del juicio de nulidad, a través de los amparos, desde el punto de vista fiscal, administrativo, siguen igual, ¿sí? Insistir en esperar el acomodo recomendaciones como esperar al acomodo de los nuevos juzgadores, ¿sí? Esos nuevos juzgadores consideramos pues que al inicio puede ser que sí, que emitan resoluciones, saquen resoluciones a favor del gobierno. Sin embargo, consideramos de que no pueden ir más allá de lo que está en la ley, pues, ¿no? Hay criterios, jurisprudencias de la Corte que deben ser obligatorias para los juzgadores, ¿sí? Consideramos de que al inicio puede haber esa incertidumbre y esa desconfianza de los particulares. Sin embargo, consideramos que esos jueces o juzgadores, aun cuando no tengan la experiencia que no viene como parte de esos requisitos para ser jueces o magistrados, consideramos de que, pues bueno, no nada más están los jueces y magistrados, hay funcionarios, secretarios, actuarios, oficiales que forman parte también del Poder Judicial y que también hacen el trabajo del Poder Judicial y que al final es el apoyo de los juzgadores. Creemos que al principio puede haber un poquito de sesgo en cuanto a las sentencias que puedan emitir a favor de la autoridad. Sin embargo, creemos que conforme va pasando el tiempo van a ir formando su propio criterio y que de alguna manera no pueden ir más allá de lo que dice la ley o de lo que dicen los criterios y jurisprudencias de la Corte. Al final se tienen que cumplir, se tienen que acatar, ¿no? Como actualmente sucede, ¿sí? Eh, eh, Siguiente recomendación, pues obviamente estar atentos a los asesores de las empresas sobre cómo se va desenvolviendo estos nuevos juzgadores, que son los abogados de las empresas, los contadores de las empresas. Hay que estar al pendiente de cómo va a ir caminando esto, ¿no? Y pues al final insistir en que se cumpla con el Estado de Derecho y no dejar de utilizar los medios de impugnación que tenemos pues para exigir a la autoridad que se cumpla con las normas, ¿no? Con la aplicación de las disposiciones fiscales, ¿no? Consideramos de que es importante no dejar de presentar impugnaciones cuando sea necesario, ¿sí? Como siempre ha pasado, pues, ¿no? O sea, consideramos que son tiempos que pueden complicarse un poco, pero al final debe prevalecer el Estado de Derecho, ¿no? Y sobre todo la aplicación de la ley tal cual es, ¿no? Pues con esto
Con esto termino la plática. Espero pues haberles aclarado un poco este, sobre lo que ha sucedido con la reforma judicial y pues las implicaciones que puede generar esto a las empresas y cuáles son las recomendaciones que a nuestro juicio deben de seguir, ¿no? Para estar atentos de lo que puede pasar en los próximos meses respecto a la aplicación o al nombramiento de esos nuevos jueces y magistrados y sus resoluciones, ¿no? Muchas gracias. No sé si haya preguntas. No sé si hay preguntas sobre el tema, ¿no? Una pregunta que nos hacen dice, ¿cuáles son los perfiles de los jueces y magistrados? Pues básicamente son muy pocos los requisitos para ser jueces o magistrados. Piden como requisito tener como abogado egresado 2 años eh, y tener experiencia. Nos piden cartas de recomendaciones. Realmente son a veces muy pocos los requisitos. O sea, tener 2 años de egresado, 5 cartas de recomendaciones y prácticamente eso sería los perfiles, ¿no? Que están pidiendo, ¿no? Eh, Creo que Cristian tiene la mano levantada, no sé si quiere hacer una pregunta, la puedes escribir. ¿Cuándo aplican la elección para el Estado de México? Las elecciones van a estar empatadas, perdón, el Estado de Puebla. Las elecciones de los estados van a estar empatadas con las elecciones federales. Deben de ser al mismo tiempo que se da las elecciones para jueces y magistrados federales. Esto va a pasar en junio de este año. Pero aún no se publican, la siguiente pregunta dice, pero aún no se publican convocatorias ni requisitos aún. Ya sí se publicaron, sí hubo unas publicaciones, ya se acabó la etapa este, para poder participar en las elecciones de los nuevos jueces y magistrados. Esa etapa ya pasó, ya hay listas, que ya se cerraron y ya hay un listado tanto para poder judicial, para poder legislativo y para poder ejecutivo, quienes cada uno de ellos van a nombrar dos candidatos por plaza, ¿no? La siguiente pregunta dice Luis González, ¿hay algún otro país que vote a los miembros del Poder Judicial como harán en México? ¿Cuál ha sido el resultado a largo plazo de esto, ¿no?
En Estados Unidos sí hay elección de jueces, sin embargo, son para ciertos temas de poca relevancia, ¿no? Sí, sí hay, ¿no? Un ejemplo en Estados Unidos, ¿no? La diferencia que hay entre esos nombramientos por elección de jueces en Estados Unidos y en México es que aquí se va a nombrar incluso ministros, jueces y magistrados, ¿no? Hablando de manera general, sin limitación, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos es nada más para ciertos conceptos o ciertos temas que se nombran esos jueces ah, por medio de votación, ¿no? Dice Cristian Argüello, comenta, dice, en resumen, la reforma consiste en la elección de jueces y magistrados a través de elección popular y faculta al Poder Judicial para resolver controversias en contra de sus propias resoluciones. Sí, una de las consecuencias de esta reforma y la principal, pues, viene siendo esa, ¿no? El nombramiento de jueces, magistrados y ministros, ¿sí? A través de votación popular, ¿sí? Quienes van a resolver temas que están o asuntos que están dentro del Poder Judicial. Obviamente, hablando ya sea en el estado o a nivel federal, ¿no? Que serían los dos casos. Prácticamente van a resolver cualquier tema, ¿no? En el Poder Judicial Federal, pues hablando de los amparos y asuntos federales, juicios federales, y hablando del Poder Judicial del Estado, pues todo lo que implique en materia civil, penal, administrativa, laboral, cualquier tema, ¿no? De acuerdo, igual, Ernesto Jiménez comenta, de acuerdo, igual será para el Poder Judicial del Estado, así aplicaría lo mismo para el Poder Judicial del Estado, ¿no? Anónimo dice, comentaba que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no le afectó la reforma, ni duda es si se resuelve a favor del particular y la autoridad interpone recurso en contra de las sentencias, nos estaríamos exponiendo al riesgo de que el Tribunal Colegiado de Circuito no tenga criterio objetivo y se termine afectando al particular. Pues puede pasar, efectivamente, ¿no? El Tribunal Fiscal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no fue tocado en esta reforma, sin embargo, en contra de esas sentencias que emite ese tribunal, o procede el recurso de revisión por parte de la autoridad o procede el juicio de amparo directo en contra de esa resolución a favor del particular, y quien va a resolver es el tribunal colegiado. Y pues sí, efectivamente, el tribunal colegiado forma parte del Poder Judicial y sí pudiera tener injerencia estos nuevos nombramientos de magistrados del Poder Judicial, ¿no? Cristian, te voy a preguntar. Dice Cristian, en el supuesto de que la ciudadanía no concurra a votar o exista baja asistencia, ¿qué pasará? La verdad es que mm, sí o sí se va a resolver y va a haber votaciones, y con poca o mucha asistencia eh, el que gane la elección pues va a quedar como juez o magistrado según sea el caso, ¿no? Sí. Bueno, fueron todas las preguntas. Muchas gracias. Espero que haya sido de interés la plática de este día. Gracias.